Hola amigos, bienvenidos a Dam Arquitectos, y en este video vamos a hablar sobre un tema polémico en otro formato que no habíamos intentado, que es el formato de podcast. Sí. Para esto yo me puse a investigar sobre este tema en específico, me alimenté de varias fuentes. Al final tomé dos fuentes que me parecieron las más interesantes, que es un documental y la primera revista que le hicieron a este arquitecto creador de este estilo. Ahora explica la razón por la cual, el tema pues. Bueno, el tema ya lo habíamos tocado en un video que habíamos hecho previamente, que es el video de 4 curiosidades de la arquitectura, sí. Que si lo están viendo en YouTube, voy a dejar aquí las tarjetas, y lo están escuchando, vayan a YouTube para que conozcan el tema. Y pues, nos pareció en su momento un tema muy interesante del cual se puede sacar mucha información y del cual se presta a que haya un debate en una borrachera entre arquitectos. Decidimos utilizar este formato porque para los que conozcan un poco a Memo es de estas personas que ve videos de todo y a veces, y si le gusta un tema, lee de ese tema y en la plática te lo saca. Hay temas que son muy interesantes y hay otros temas que dices, puta, ¿para qué me estás platicando? Entonces decidimos hacer más o menos este formato porque él es el que se metió en el tema y básicamente a mí me lo vas a contar. Yo sí, te lo iré explicando. Para que sea como fidedigno el sentimiento el interés por el tema. La reacción. La reacción del tema. Bueno, para empezar, esto es sobre la arquitectura nowandina, que es el término académico. Okay. Que el término no académico es la arquitectura chola o cholet o transformer. Pero en realidad ya es un término académico o también está como en el aire. No, ese término académico lo propuso la primera persona que hizo un libro al respecto de este tipo de arquitectura. Pero es algo contemporáneo, no es algo que se enseña en la escuela. No, es algo muy contemporáneo. Bueno, muy actual. Bueno, para empezar, ¿tú sabes qué es la arquitectura nowandina? Pues, sé un poco del tema, pero tampoco es como que sé mucho. Lo único que sé es acerca de la polémica, ¿no? Que se hizo muy conocido y hasta cierto punto muchos arquitectos decían que era una arquitectura para personas nacas. Sí, por ejemplo, ahorita que es este término Transformers, que casas estilo Transformers, casas estilo Rosca de Reyes, porque nada más le van poniendo... A mí, ¿sabes cómo que me recordaba? Como las casas esas que están en Tlaxcala, no sé si has visto, me parece que esa la vía corta, o no sé, que son casas que hacen, no sé, las ventanas en forma de corazón o cosas así. ¿No las has visto? No. Está cabroncísima. Y básicamente, tío, entró muchísima polémica. Pero pues, la idea es aquí ilustrarme, ¿no? Saber qué onda. Sí, de hecho yo cuando vi por primera vez ese tipo de arquitectura, la verdad, me llamó la atención. Y sí se me hizo, no voy a mentir, no se me hizo tan agradable estéticamente. Pero ya después cuando empiezas a adentrarte un poco más, entiendes la razón. Bueno, pues lo poco que yo sabía, como que sí entendía que tenía un trasfondo esta clase de arquitectura. O sea, como que tampoco me lancé en el tema de decir, no, está horrible. No, a mi parecer no me gusta mucho, pero tampoco voy a decir que no es arquitectura, ¿sí me entiendes? Para empezar, ¿quién es el creador de este estilo? Bueno, el creador de este estilo, o el que se cree que es el creador, es un contratista. Bueno, actualmente ya es arquitecto. Es arquitecto. A ver, pero ahí va, punto. La palabra contratista suena como muy nice. O sea, yo digo... Lo poco que yo sabía cuando investigué no era contratista, o sea... Era albañil. Era albañil, o sea... Su papá era albañil. Después él se metió en el oficio, obviamente, porque... no estamos faltando el respeto a los albañiles. Claro que no. Los albañiles son pieza... Sí, fundamental del quehacer de la arquitectura, pero el decir contratista, pues tú te imaginas a alguien que mueve mucha gente, 15 personas, shalala. Pues yo me imagino yo siento que dentro o sea, si no estudiaste como tal formalmente y eres contratista, es lo más alto a lo que puedes llegar. O sea, el que tú seas líder de mucha gente, tengas cuadrillas y todo eso. Pero no es su caso, así no inició su papá. Su papá era albañil. Lo inició en el oficio y después él llegó a ser contratista. Con Freddy Mamani. Y posteriormente estudió una carrera técnica en construcción. Después estudió ingeniería civil. Saludos a los amigos del poli. Los de la prepa salen como técnicos en arquitectura. ¿Porque sí? Sí, hay... Pues está muy interesante eso. Sí. Ajá. Y después se aventó a estudiar arquitectura y por lo que sé ya terminó. O sea... Es arquitecto, ingeniero y técnico en construcción. No, pues sí. Y antes de eso fue albañil y contratista. O sea,
es una persona completa. Y fíjate, lo interesante que yo veo en el quehacer de construir es que al final, bueno, no sé, uno como arquitecto tiene que trabajar con su equipo y como yo hablo con los albañiles, pues al final el que lo va a hacer eres tú. O sea, también tú dame tus consejos de cómo crees que quedaría mejor, ¿no? O sea, yo te puedo decir lo que he leído y lo que he visto en la universidad, pero al final el que lo hace son ellos, los artesanos. El que lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, con conocimiento empírico hay demasiado, o sea, de su lado, demasiado, pero bueno, sí. Ajá. Bueno, y entonces reunió todas estas credenciales. Bueno, como dato curioso, por ejemplo, arquitectura, por lo que investigué, ya es arquitecto, pero sí tardó un poco en sacar... Tenía un montonal de obra. Pues, ajá, exactamente. Justo cuando estaba en ese proceso, tuvo un chingo de obra. Uh-huh. Y todavía me parece en el 2011, tenía 60 obras construidas en el 2011. Otras 2020, no sé cuántas obras, yo creo que más de 100. En todo Pero bueno, ¿sabes un poco de su historia? De familia pobre, rica. Él era... es aymara, que es de una... Me iba a decir tribu, pero no está mal dicho tribu. No, me voy a cachetear si dices. No, es una cultura indígena andina. Ajá. Bueno, yo creo que ese está bien dicho el término, ¿no? Si no está bien dicho, pues una disculpa de antemano. Cultura indígena andina. Él es proveniente de esa cultura. De hecho, los aymaras representan pues gran parte de la población de Bolivia. Okay. Y bueno, como sabes... O sea, se podría decir que básicamente es como, por así decir, la raíz indígena de ese país. Ajá. Bueno, de Bolivia. Ajá. Así como podemos decir, no sé, los indios americanos, al final se cree que ellos son los originarios, los nativos. Los nativos de esa tierra, ellos son los nativos de ahí. Ok. Uh-huh. Pero de hecho... Como los mayas aquí, ¿no? Exactamente, ellos son los nativos. Pero por ejemplo, en México hay muchas culturas indígenas y ahorita realmente somos una mezcolanza. Sí. Pero en Bolivia, por lo que investigué, gran parte de la población es indígena. Uh-huh. O sea, sus raíces provienen de la cultura indígena. Okay. Y sí hay raíces europeas y todo eso, pero gran parte de la población es indígena. Ok. Entonces, bueno, sus orígenes sí son muy humildes. Vivía no cerca del Alto de la ciudad donde desarrolló toda su obra, sino en la periferia. Uh-huh. Y pues siempre estuvo interesado en la construcción. Sí, pues su papá se dedicaba a eso. Sus hermanos igual. De hecho, ahorita tiene una empresa constructora en la cual pues están involucrados él y sus hermanos. La verdad de sus hermanos no sé cómo estén, ¿no? Sí, o sea, si estudiaron o algo así. Pero yo creo que a lo mejor han de ser como sus contratistas de cabecera. Los que están en obra. Los que están en obra, los que le checan, sus segunderos. Okay. Ajá. Él es, digamos, la cabeza. Y bueno, y posteriormente se empezó a tener obra. Se empezó a dedicar como contratista. Uh-huh. Después estudió. Bueno, pregunta interesante. ¿Empezó a tener obra siendo albañil? ¿O? Sí, o sea, cuando era contratista. Bueno, le voy a decir aquí contratista porque realmente ya manejaba gente a su cargo. Sí, ya tenía obra. Y empezó a tener, obviamente, clientela porque les gustaba lo que hacían, ¿no? Espérate, ahí viene lo interesante. Cuando está estudiando ingeniería civil, él como que empieza a desarrollar su propio lenguaje. Que yo creo que eso es el sueño de cualquier arquitecto, ¿no? Bueno, sí, no, porque también hay contemporáneos que no tienen lenguaje. Pero eso al final es un lenguaje, ¿no? ¿Que no tener lenguaje? Sí, ¿no? Es para otro tema, para otro video, pues. Pues yo siento que es parte, o sea, bueno, no nos vayamos por otros temas. Si no, esto va a durar 3 horas. El caso es que empieza a desarrollar su propio lenguaje. Ok. Y eso le empieza a dar trabajo. Uh-huh. Porque en el Alto, donde él vive, ahí empieza a haber una explosión de una nueva burguesía. Uh-huh. Que ya no era la típica gente adinerada de que tenía raíces europeas o que no tenía nada que ver con la cultura indígena, sino que el Alto es una ciudad, bueno, yo digo ahorita mucho el Alto porque básicamente es la ciudad donde él está desarrollando la mayoría de su obra. Okay. Yo lo único que tenía como medio entendido es que este tipo de arquitectura y de personas indígenas que empezaron a tener poderes adquisitivos altos
fue con Evo Morales, era el único que sabía. Tampoco nos vamos a meter mucho en política, pero como que empezó, como que la distribución económica se empezó a ir a otros lados y en este caso le tocó parte a las cholas, ¿no? Que ocho. Ajá, porque creo que les llaman cholas a veces a las mujeres que tienen vestimenta como... como tradicional. No sé si sea un término despectivo, eso sí. No, creo que no. En Vice hay un documental. Hay un documental muy bueno. Bueno, el caso es que surge una nueva burguesía aymara. Uh-huh. Y a esa burguesía, bueno, Freddy empieza a desarrollar su lenguaje arquitectónico tomando temas de la arquitectura, él así lo dice, de la arquitectura y los textiles de su cultura. Y dice él, pues yo esto lo voy a transformar en un edificio. Bueno, pero mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Si se pasó la cuestión económica a estas personas, ¿pero por qué? O sea, en realidad porque lo quiso decir el presidente o en realidad hay una razón de ser, ¿no? No, hay una razón de ser. El Alto, otra vez repito esta ciudad, es que es muy importante. Uno, porque ahí desarrolló su arquitectura. Uh-huh. Y dos, porque yo creo que sin el Alto no habría Freddy Mamani. Y sin Freddy Mamani, pues no habría el Alto. O sea, están muy ligados. Uh-huh. El Alto es una ciudad que se empezó a hacer de muchos inmigrantes que empezaron a llegar, en su mayoría indígenas. Entonces, estos inmigrantes se empiezan a hacer comerciantes y empiezan ¿cómo se llama? Y el comercio empieza a aflorar y con eso la economía de los indígenas. Pero entonces el Alto cumple una función estratégica en la ciudad, o sea, es una... pasan muchos autobuses, mucho transporte. El Alto es una ciudad que está de paso y que comunica a otras ciudades. Okay. Y eso mismo le permite, es una ciudad mercado, le llaman. Esto también lo comenta un arquitecto de una facultad allá. Y ¿sabes? Se me hace muy interesante porque, por ejemplo, nosotros somos de la ciudad de Puebla y si nos ponemos un poco a investigar, bueno, a conocer la ciudad más allá de la metrópoli, tenemos aquí el ejemplo de San Martín Texmelucan, es al final un nodo de comercio. Ajá, es un nodo de comercio. Y San Martín, la ciudad de San Martín Texmelucan existe por el comercio. Sí, porque ahí está el mercado. El mercado de San Martín Texmelucan. Según yo es el segundo o el tercer mercado de Latinoamérica más grande del mundo. Sí, de hecho. Entonces, sí, este lugar es un caos. Es un monstruo. Pero también es un caos. Bueno, a lo que voy, el Alto es algo así. El Alto es algo así. Uh-huh. O sea, la ciudad se empieza a generar, o bueno, más bien empiezan a emigrar muchas personas y la ciudad se constituye por ellos mismos. Se organizan y terminan creando la ciudad ellos mismos. O sea, ni siquiera es como que el gobierno dice, aquí va a haber una ciudad, sino que ellos empiezan a llegar y se empiezan a organizar para que la ciudad crezca. Y paralelamente a eso, pues la ciudad empieza a crecer junto con el comercio y se termina siendo una ciudad comercio. Algo así como un tianguis de San Martín, pero que digamos que fuera toda la ciudad. O sea, que ciertos días se cerrara parte de la ciudad, bueno, como San Martín, se cerrara parte de la ciudad para darle pie al comercio. Okay. Entonces, eso genera una nueva burguesía aymara. Uh-huh. Y esa burguesía aymara, de alguna manera, pues siempre fueron oprimidos. Hasta antes de Evo Morales no existía como que un entendimiento de querer a su cultura o de estar orgullosos de ser parte de una cultura indígena, sino que era algo que estaba relegado. Okay. Una vez que llega un presidente indígena de raíces indígenas, me imagino que te sientes representado, por identificado, orgulloso también. Yo creo que un poco como lo que pasó con Barack Obama y la comunidad afroamericana, ¿no? Fíjate, este también es un tema súper interesante, cambiando un poco. Por ejemplo, yo me fui de campamento a trabajar a Estados Unidos y yo veía que los gringos aman su bandera, ¿sí me entiendes? Que son un tema aparte, ¿no? Pero al final el sentido de sentirse identificado lo tienen a flor de piel. Pero, por ejemplo, yo me veo aquí en México, creo que todo lo contrario, ¿no? A mí si me preguntan, ¿te sientes mexicano? Pues dices sí, pero no es así como que te pongas la camiseta, lo tengas a flor de piel. Y lo mismo pasa con las culturas indígenas, ¿no? O sea, aquí al decirle a alguien, ¿eres indígena? O... Sí, es un término peyorativo, despectivo. Que, ojo, no tiene que ser así, pero bueno. Pues eso pasaba en Bolivia. Entonces, una vez que llega Evo Morales, empiezan a cambiar las cosas. Sí ya había como tal una burguesía aymara, pero ahora que había un presidente indígena, ya se sentían orgullosos de ellos ser indígenas. Okay. Y como tal ya había una forma de decir,
Pues yo soy indígena y bueno, yo soy de Aymara y voy a construir de acuerdo a lo que a mí me guste. No con los estándares europeos o con los estándares que me imponen o que me digan que... El minimalismo. El minimalismo, que eso es okay. a lo que debes de aspirar si tienes dinero. No, a mí no me gusta eso. Ojo también aquí, tú no investigaste mucho de Evo Morales, no sabemos mucho de Evo Morales, sino también entender aquí que solo estamos tocando un pequeño matiz de todo lo que hizo él, ¿no? O sea, no sabemos si esto lo hizo bien o mal, pero hasta cierto punto darle representatividad a estos grupos pues, es importante, ¿no? O sea, por lo menos para el grupo. Ajá, por lo menos para el grupo. Y para este podcast, porque al final eso terminó repercutiendo en la arquitectura. Que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La arquitectura. Si no hubiera pasado eso, no hubiera esta nueva burguesía no se hubiera sentido representada. Okay. Y no hubiera hecho alarde y show de su nueva arquitectura. Eso no le habría dado trabajo a Freddy Mamani. Y no habría, ahorita más de 100 obras. No, y se hizo un exponente mundial, o sea, todo el mundo, bueno, los que les gusta el tema de arquitectura, los que tratan de mantenerse actualizados, pues quieras o no se enteraron. Sí. Al menos yo vivo en México, en ese entonces seguía siendo estudiante de arquitectura, o comenzaba a ser estudiante de arquitectura. Y bueno, ya era. y enterarme de esto, pues como que... Pues sí, lo volteas a ver, ¿no? Dices a ver qué está haciendo, ¿no? O por qué están hablando tanto de ese tema, ¿no? Hablando tanto de este tema. Entonces, bueno, ya nos platicaste esto, pero... o sea, pero ¿qué tiene que ver o qué identidad puso en su arquitectura que sentían a la gente representativa, que se sentía representada, pues, en él? Y también es un tema interesante porque, fíjate, al final la arquitectura se vuelve un tema aspiracional, ¿no? Uno siempre busca sentirse identificado con su casa. Ajá. Hasta cierto punto yo me he dado cuenta, tú como dueño de una casa, igual no buscas un espacio agradable, pero tal vez dices, yo quiero una fachada que llame la atención y mis vecinos la volteen a ver. Pues aquí... Hay de temas a temas, ¿no? Uno como arquitecto dice, bueno, pensemos en el interior y demás, tampoco me voy a meter en ese tema, pero te digo... Yo creo que es lo que pasa con la arquitectura de Freddy Mamani. Al final, esta nueva burguesía aymara proviene del comercio. Okay. Entonces, al provenir del comercio, obviamente su mente está enfocada en vender. Entonces, la tipología de ese tipo de vivienda nueva está pensada también para eso. Llamar la atención. No, llamar la atención, pero también para que el mismo edificio me genere renta. O sea, para que yo yo venda con ese edificio. Entonces... eran parcelas. Lo interesante es que, haz de cuenta, cuando emigra toda la gente hacia la ciudad del Alto y ellos mismos empiezan a constituir la ciudad, sin tanta mano del gobierno, sino que ellos mismos se organizan y todo, como que se empieza a hacer lotes, pero lotes no tan grandes. No grandes en el sentido como, por ejemplo, de los suburbios americanos, que son casas que tienen muchísima área. Me refiero al tema de Latinoamérica. En realidad nosotros, bueno, toda cuestión, si te das cuenta, la arquitectura de Latinoamérica no son parcelas grandes, terrenos grandes. Entonces, ¿hacia dónde creces? Hacia arriba. Y en la tipología de esta nueva forma de habitar es abajo, comercio. Ya sea para ellos mismos o renta. Arriba, 2 pisos, salón social. Porque el salón no porque hagan fiestas, rentan, pero también hacen fiestas, porque la cultura aymara está... Imagínense una borracherota ahí. Sí, en tu casa. Sí, bueno, yo porque conozco un poco de los interiores que he llegado a ver en fotografías y en el video que hicimos. Sí. De hecho, a esos tipos de interiores les llaman barroco psicodélico. Yo creo que sí está muy... es un término muy apropiado. Yo cuando lo vi dije, no, sí. Y para que entiendan, o sea, bueno, voy a decir algo. Imagínense entrar a una iglesia barroca pintada de miles de colores y que predomina el amarillo y el verde fosforescente. Que también eso es un tema por ejemplo, es parte de su cultura el color. En la cultura aymara, el contraste de colores, ¿cómo se llama? No, bueno, este tipo de colores que no son, que son diferentes, ¿cómo se dice? O sea, que en la paleta de colores, que son contrarios. Ajá, contrarios. Blanco, negro. Ajá, pero es como bien visto. Ese tipo de contraste es algo que agrada a la cultura aymara. Entonces, de ahí viene que ese tipo de fachadas interiores sean así, que sean muy coloridas,
porque ese contraste es algo que tienen en su vestimenta y es algo que lo representa. Sí, si te pones a pensar en las imágenes de las cholas, pues se visten con esa clase de muchos colores. Y también es parte de su cultura porque realmente el lugar a donde habitan es muy monocromático. O sea, están las montañas y todo eso, pero no es un lugar que a donde abunde mucho el color. Ya te iba a decir, tampoco es como que vean en blanco y negro, ¿no? No, tampoco. No, y de hecho yo también escuché eso del monocromático y yo me quedé así de, bueno, pero es Latinoamérica. O sea, monocromático, no sé, Alemania, que neva mucho. Y literal hay partes a donde nada más ves blanco. Esto sí es monocromático. No, y es que al final, imagínate, o sea, yo tomé un taller con el arquitecto Cota Paredes y él decía que en realidad todos a lo largo de nuestra vida vivimos llenándonos de referencia. O sea, lo que vives, hasta cierto punto en tu arquitectura puede ser que lo hagas, ¿no? Y a mí me ha tocado, no sé, algunos de nuestros proyectos pequeños que hago, pues los proyectos que tenemos, que lo terminamos, en cuestión de diseño, y pasan días y digo, no manches, se parece a tal edificio que alguna vez leí en tal revista y shalala. O sea, no estoy diciendo que lo hice igual que el arquitecto, que lo copié, ¿no? Pero hasta cierto punto ciertas cosas de la identidad pues la vas tomando. Y ¿por qué lo digo? Al sentido del color, ¿no? O sea, imagínate a Freddy Mamani y conviviendo con cholas, con su cultura. Con la cultura. Bueno, los textiles. Siendo partícipe de los textiles, su cultura. Pues al final, ¿cómo va a ser tu arquitectura? Pues básicamente, sin darte cuenta en tu subconsciente, por así decirlo, vas a integrar eso. Uh-huh. Yo creo que ahí radica un poco el tema de es naco, ¿no? Por esta cuestión también del color, ¿no? Pero en realidad, si te pones adentro... Pero en realidad, si es una expresión de tu cultura, uh-huh. Yo creo que no tiene nada que ver que sea naco. ¿Sí? Es una expresión de tu cultura. Sí. O sea, estoy completamente de acuerdo. Entonces, como tú dices, esas son las referencias que tiene él. Y yo creo que también... parte del éxito de Freddy Mamani es que al final supo leer su mercado. Uh-huh. O sea, más bien su mercado explotó en su área. Uh-huh. O sea, en su cultura, en lo que él conocía. Uh-huh. Y él terminó traduciendo eso a arquitectura. Sí. O sea, terminó agarrando los textiles, los colores. Bueno, él dice que las formas arqueológicas o algunas formas como la cruz andina, que es una cruz muy regular, como si fueran cubitos. Ajá, sí lo he visto. Ajá. Y lo terminó integrando a una arquitectura, lo tradujo a la arquitectura. Y eso, al final, a ese tipo de nueva burguesía, a los aymarás, les llamó mucho la atención, uh-huh. Porque de alguna manera lo representaba en un lugar a donde se los relegaba, o se los hacía menos, o se los dejaba en segundo término. Uh-huh. Ahora había algo que, además de mi vestimenta, de la cual yo estoy orgulloso porque tengo un presidente que es orgullosamente aymará. O tuve, ¿no? Ya salió. Tuve, ajá. Bolivia, Costa Rica. Bueno, ya sigue. Tuve. Creo que era Perú el que estaba. Pero, bueno, tuve. Entonces, gracias a eso, ahora yo también puedo dejar esto representado en mi arquitectura. Ok. Entonces, una vez que Freddy Mamani construye un edificio... Una vez que Freddy Mamani construye un edificio, su primer edificio con representación aymará, okay. Empieza a haber más encargos de personas que están en la misma situación, uh-huh. Personas que se hicieron de dinero de acuerdo con el comercio y que ahora quieren un edificio que lo represente. Pero volviendo un poco a la tipología, estábamos en la tipología, uh-huh. Que era comercio, salón social, salón social 2 pisos. Uh-huh. Después siguen 2 pisos apartamentos que por lo regular es para rentar o para sus hijos. Uh-huh. Mentalidad latinoamericana. Y el último piso es la vivienda del dueño. Uh-huh. Que en la tipología rompe por completo con los demás edificios porque por lo regular son techos a varias aguas. Arriba. Okay. Y son como estilo chalet. Como, uh-huh. Bueno, aquí decían como los chalets suizos que son... los chalets suizos son de madera, son a varias aguas, en este caso pues son de concreto, pero son a varias aguas. O sea, viene el edificio de una forma como rectangular o cuadrada y al final se corona con una casa, un techo a varias aguas. Eso es lo que a ellos les funciona porque son comerciantes, necesitan el primer piso para comercio. Su cultura está basada en fiestas, porque tienen muchas fiestas. Que por cierto hay una fiesta que se llama la fiesta del Gran Poder, que es en junio, que se llena de muchísimo color las calles. Okay. Es como un carnaval. Uh-huh.
y incluso se disfrazan y todo eso. Y tú ves los disfraces, tú ves todo el colorido, o sea, es Latinoamérica, pero está lleno de color, saturadísimo de color. Y eso se traduce en las casas. Eso, o sea, ese tipo de tipología es parte de la tipología latinoamericana, ¿no? Y yo creo que, como dices, gran parte de su éxito es que no lo haya dejado simplemente en el plano de la fachada. Porque si te pones a pensar, en México, antes de que fuera el boom de la arquitectura de Freddy, o se diera a conocer la arquitectura de Freddy, pues en alguna parte de México solías ver una casa que tuviera un poco la identidad, pero como dices tú, al final lo tradujo en la fachada, en el interior y en estas plantas, ¿no? Estas plantas que nos estás explicando cómo es cada piso y demás. Y que al final lo interesante es que son personas que se dedican al comercio y que buscan generar dinero. Sí, que buscan generar una renta de su edificio. O sea, yo voy a vivir en el último piso, pero quiero que mi edificio también me dé dinero. Sí, o sea... Pues sí, yo creo que eso es una mentalidad latinoamericana, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuántas veces nos ha pasado eso, que o sea, que quieren, si voy a vivir en ese edificio, pero también quiero que se rente, ¿no? Okay. Y yo creo que eso en otras culturas es de, no, yo voy a construir esto para rentar, pero mi casa va a estar en otro lado. Pero aquí no todo está integrado en el mismo edificio. Además de que los penúltimos dos pisos son considerados para mi descendencia, mi prole, que también es muy latinoamericano, ¿no? O sea, no sé, las manzanas no van a rodar muy lejos del árbol. Okay. Y sí, no solamente es la fachada. Es la fachada, la tipología del edificio y el interior. Pero lo más excelso, lo más loco del interior siempre son los salones. Los salones los he visto y wow. Sí, o sea... Yo no soy mujer, pero si fuera quinceañera me encantaría... me encantaría tener mis 15 años ahí. No, sí ha de ser una experiencia muy psicodélica. Es una doble altura. Bueno, llegué a ver algunas imágenes y son dobles alturas. Planta baja. La planta de abajo, pues me imagino el área de comer, de bailar. Y tiene una doble altura que rodea. Bueno, las imágenes que llegué a ver y... Wow, o sea... Sí, está interesante, pues. Ahora, aquí viene la parte no tan agradable del podcast. Obviamente este tipo de arquitectura siempre ha tenido sus detractores, más del lado de la academia. A pesar de que, por ejemplo, Freddy Mamani no es como tal alguien ajeno a la academia, porque poco a poco sí hizo parte de la academia. Sí tuvo preparación, y yo creo que hasta más que algunos, porque tuvo preparación en varios ámbitos. Pero sí ha tenido muchos detractores en el sentido de que consideran que su arquitectura no es una fiel representante de un estilo o una fiel representante de la arquitectura del lugar. Okay. Por ejemplo, recogí ahí ¿No sabes quién ha criticado? Sí, es lo que te iba a decir. Tengo los nombres porque obviamente no me los iba a aprender de memoria, ¿no? Pero son de su país. Ajá, de su país. Personas, por ejemplo, hay un arquitecto muy famoso que apenas encontré, gracias a esta investigación, que se llama Juan Carlos Calderón, que es un arquitecto, era amigo de Frank Lloyd Wright. Entonces tiene obviamente como que raíces, su arquitectura tiene raíces organicistas o orgánicas, porque ves que Frank Lloyd Wright decían que era un arquitecto orgánico. Y él creía que ya murió desafortunadamente. Pues sí, para ser amigo de Frank Lloyd Wright, pues ya tienes tus añitos. Sí, ya estaba grande. Pero él decía, por ejemplo, que en el altiplano, en esa parte, hay un énfasis en creaciones bidimensionales, o sea, los textiles y los disfraces que utilizan en las fiestas. Eso es como que, para él es como que hay mucha énfasis en ese tipo de estética. Okay. Entonces, lo que dice es decir, los tejidos. Lo que ha pasado es que esa predilección por el arte bidimensional se ha vuelto fachada. Lo que llaman arquitectura andina es fachadismo. Para él era fachadismo. Pero no conocía los interiores. Sí, conocía todo. Pero para él seguía siendo fachadismo, porque decía que para él y para lo que pensaba Frank Lloyd Wright, la arquitectura... Sí, lo entiendo. En base al estilo, ¿no? La arquitectura debe de ser
o más bien, la decoración debe de ser la arquitectura, no debe de estar sobre o en. Sí, o sea, por ejemplo, una columna, o sea, me imagino que se queda, ¿por qué la columna no dejarla tal cual es? Tal cual es, tal cual, ajá. Y no recubrirla haciéndole esta ornamentación. Ajá, porque el tema con Freddy Mamani es que... Pero a ver... Sí hace su arquitectura. Sí, ahí va el punch, el regreso. Pero ¿por qué las iglesias, las iglesias barrocas, en realidad, ¿por qué las consideran arquitectura? Si al final... pues el sistema constructivo es lo mismo de una iglesia, ¿no? Que va variando, obviamente, conforme a la época y demás, ¿no? Pero, pues tiene ornamentación a morir, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor... Que se vaya a manifestar afuera de una iglesia y esto no es arquitectura. Yo creo que porque el movimiento moderno, del cual pues ya es también como que hijo Frank Lloyd Wright, como que empezaron a dejar de un lado a un lado eso. Bueno, sí, la ornamentación. Y ahora sí que el edificio tenía que ser la ornamentación, como estas, también hablamos de ese tema en un video que hicimos, como estas casas de estilo maya que hizo Frank Lloyd Wright, que él realmente hizo un bloque de concreto con formas inspiradas en la arquitectura maya, y a partir del bloque generó los edificios. O sea, los bloques de concreto estaban desnudos, pero eso me generaba la ornamentación del lugar y al mismo tiempo le daba la identidad al edificio. Ok. Entonces yo creo que va más por ese lado. Que yo al principio siempre pensaba lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la arquitectura, yo creo que en este tipo de arquitectura, bueno, más bien en arquitectura se vale tener que tu edificio sea que la ornamentación sea el edificio o que posteriormente se coloque la ornamentación. Yo creo que es más que nada buscar el resultado final. Fíjate, ¿por qué no al final dejamos nuestra opinión? Para al final de este video, podcast, lo que sea, dejamos tu opinión tuya, bueno, tu opinión, te pregunto tu opinión y yo externo mi opinión, pero bueno, sigue hablando. Porque terminará esto con, Guillermo, para ti esto es arquitectura, pero al final... Sí, yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Sí. De dar como que una opinión o un juicio sobre el tema. Pues, para mí, en base a lo que investigué, o sea, había muchos detractores que sí decían, esto no es arquitectura, porque la arquitectura debe de ser, o sea, muy puristas, ¿no? Y yo creo que sí es arquitectura. Sí es cierto que es muy decorativo y que tiene, que se ve, tiene muchas excepciones, o sea, sí es como un barroco psicodélico lo de adentro, por llamarle de alguna manera, y tratar de no ser despectivo. Pero al final responde a algo que está pasando y que está sucediendo, que yo creo que es lo que debe de hacer la buena arquitectura, responder a lo que está pasando en su momento. O sea, esta arquitectura responde a ese tipo de cliente, el cual es un cliente con raíces de una cultura que quiere una edificación que responda a sus necesidades. Entonces, si hay alguien que está cubriendo ese hueco que los demás decidieron dejar, y mercados va a haber para todos, por así lo puedo pensar, ¿no? O sea, no me imagino a Frank Lloyd Wright tratando de explicar un proyecto a una persona, a una chola, por así decirlo. O sea, sería muy complicado que generaran este clic, que creo que últimamente hemos estado hablando aquí en DAM acerca de que sí es importante generar un clic con el cliente, porque si no, muy difícilmente creo que se puede entender en el lenguaje de la arquitectura, porque puedes hablar con el cliente, pero traducirlo al lenguaje ahí es donde viene. Sí, o sea, si tus ideas no empatan de alguna manera con el cliente, entras en problemas. Tampoco creo que la arquitectura se trate de... Es que no sé, como dices, a veces podemos ser muy puristas o no. Yo creo que dentro de la arquitectura hay diferentes niveles, y por eso hasta cierto punto es que la arquitectura algunos la consideran como un arte, ¿no? Porque o estás allá o estás acá o en medio, ¿sí me entiendes? Y bueno, si me preguntas mi opinión, yo también considero que es arquitectura. Si solamente fuera la fachada, muy difícilmente me costaría pensarlo como arquitectura. Pero porque siento que al final la arquitectura va más allá de la fachada, ¿no? Que puede ser un tema importante, interesante, a cualquiera le puede gustar, pero yo siento que la arquitectura siempre tiene que ir más allá de la fachada. Y en el interior, por así decirlo, en generar algo, espacios que las personas lo puedan apropiar, lo puedan disfrutar, incluso hasta cierto punto dar ciudad, ¿no? El simple hecho de dejar un jardincito para que
sanee la calle que está horrible sin preocuparte que le echen basura. Pero imagínate que cada uno dejara un jardincito enfrente de su casa, pues cómo sería la ciudad, ¿no? Entonces yo considero que sí es arquitectura, pero también estoy de otro lado que pues hay personas que van a decir que no, personas que van a decir que no les va a gustar. Pero lo más importante es lo que dices, que al final responde a un lugar, responde a una cultura, y hasta cierto punto pues no hay que sonar políticos, pero unas personas que han sido olvidadas durante muchísimo tiempo, que no han sido consideradas ni tomadas en cuenta, pero que al final, como todos tienen gustos, como todos tienen necesidades y como todos quieren ser representados por algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a manera de conclusión, ya yo creo que nos extendimos mucho. Yo creo que en la vida no hay como que un blanco y negro, ¿no? Sí, siempre sí. hay matices. Yo creo que es eso, también la arquitectura y todo se trata de matices. Son matices. Uh-huh. Y el Alto, que es a donde se desarrolló este tipo de arquitectura, donde Freddy Mamani hizo la mayoría de su obra, es una ciudad que al final de cuentas no fue planeada, sino que se fueron organizando y se fue creando poco a poco. Uh-huh. Que sí hay que darle mérito a esa gente que lo hizo porque realmente sí se organizó, o sea, de alguna manera terminó creando una ciudad, que no es un tema fácil. Si se organizaran al final puede ser que tenga sus carencias, es lo que... Exactamente, siempre tuvieron sus carencias de servicios básicos, de vialidades, todo eso. Espacio público, no tienen espacio público, y al final yo creo que la arquitectura, para que sea buena arquitectura, debe de ser parte de eso, parte de la ciudad. Uh-huh. Debe de generar espacio público, debe de ser parte de un todo. Y este tipo de arquitectura, si hay algo que se le tuviera que criticar, es eso, que realmente están ubicadas en una ciudad en la cual todo está hecho de tabique y uh-huh. que tiene un color monocromático, y hay ciertos edificios que resaltan, que son los de Freddy Mamani, y que resaltan por sus formas, por su colorido, pero están aislados, porque la ciudad es una ciudad comercio gigante. Mm. Y en la ciudad pues carecen de ciertas cosas como el espacio público y unas vialidades correctamente. Sí, yo creo que también si de alguna manera hubiera existido una planificación, sería algo muy diferente. Y pues yo creo que sería básicamente lo único que le podríamos criticar. Okay. Que realmente, aunque... Bueno, pero tampoco es un tema que no está en sus manos. Pues. Exactamente, aunque es un tema que realmente pues a este fíjate, arquitecto... Sí y no. Pero... bueno, será para otro tema, ¿no? Otro día que podamos hablar un poco acerca del espacio público. Creo que sería un tema muy interesante. Y nada, pues bueno, creo que pasaremos a despedirnos. Sí, y yo también, a modo de despedida, para hacer este podcast o para verter nuestra información, nuestro juicio acerca de este tipo de temas, tomamos en cuenta un documental que se llama Cholet. Que lo vas a dejar en la parte de abajo. Ajá, y lo pueden encontrar gratis en YouTube, que es muy bueno, es sobre este tipo de arquitectura, que le denominan cholet porque de manera despectiva, porque este tipo de arquitectura se corona con chalets, uh-huh. pero como son hechos por gente aymarap, son cholets. Uh-huh. Y es un muy buen documental. Y también les voy a dejar el link de la primera revista que se hizo al respecto de Freddy Mamani y su obra. Muy buena, realizada por 2 arquitectas que lo documentaron y un fotógrafo que tomó todas las fotos que tomó. Iba a adornarlo con unas palabras bonitas, pero bueno, que tomó todas las fotos de la revista o de la publicación, y que la verdad es muy bueno. De ahí saqué yo gran parte de la información de este podcast, de ahí me alimenté, y yo creo que la intención es que aprender y que todos aprendamos. Yo creo que ese es el punto clave. Nosotros nos documentamos, ustedes se documentan y aquí todos ganamos. Bueno, eso es todo por parte de DAM. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Básicamente creo que crearemos un Spotify para subir estos capítulos de podcast. De podcast, que a lo mejor no van a ser tan regulares. No van a ser tan regulares, pero nos sirve, ¿no? Porque realmente aquí vertimos nuestra opinión. Uh-huh. Más sin filtro, sin edición. Bueno, sin tanta. Sin tanta. Sí. Y hablamos de temas que están relacionados con la arquitectura. Y si te interesa algún tema, puedes dejarlo en la parte de abajo. Con gusto nosotros hablaremos de él. Y bueno, nos estamos viendo. Adiós.